Bueno, en este video quiero hablar de la impedancia, ¿sí? Es un concepto central para los radioaficionados y quiero intentar exponerlo de la forma más simple posible y didáctica. Partamos con la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Esta resistencia está en ohms, ¿no es cierto? Y esta ley, así como está planteada, se aplica perfectamente para corriente continua, corriente directa. Entonces, esta resistencia nosotros podemos ubicarla en un eje horizontal, 0, R, ¿cierto? Medido en ohms, en este eje. Por ejemplo, 50 ohms estaría por ahí. Esta es una resistencia típica, simple, de carbón o algo parecido, lo más simple. La resistencia siempre es positiva, de 0 hacia más infinito. Esa historia es correcta cuando nosotros trabajamos con corriente directa. Pero nosotros ahora estamos interesados en algún tipo de corriente alterna, como por ejemplo la radiofrecuencia. En ese caso aparecen dos componentes que frenan el paso de la corriente alterna. Me refiero a los capacitores y me refiero también a los inductores o bobinas, ¿cierto? Estos dos frenan el paso de la corriente según la capacitancia que tenga el condensador y según la inductancia que tenga esta bobina. Uh, pero claro, eso ocurre en corriente alterna, no ocurre en corriente continua. ¿Okay? Bueno, la forma en que estos dos componentes frenan la corriente eléctrica puede medirse también en este gráfico, pero poniendo aquí un eje vertical. Vamos a poner aquí, esto también está medido en ohms, ¿cierto? Pero estos van a ser ohms negativos abajo y estos van a ser ohms positivos arriba. Entonces, un capacitor frena la corriente alterna agregando algún tipo de lo que se llama reactancia capacitiva. Muy bien. Entonces, por ejemplo, un capacitor perfecto se ubicaría por acá, por ejemplo. Tendría reactancia capacitiva, por ejemplo, 10 ohms, 30, 50, 100 ohms, y tendría 0 resistencia real. Estarías ubicado aquí. Ese sería un capacitor perfecto. En el caso de un inductor, una bobina, se ubicaría perfecto, se ubicaría en este otro eje hacia arriba, y tendría una reactancia inductiva de algún grado, por ejemplo, todo eso. Este sería un inductor perfecto, este sería un capacitor perfecto, y esto sería una resistencia perfecta, una resistencia pura, real, perfecta. Pero cuando yo combino componentes, hago circuitos, una antena, por ejemplo, aparecen combinaciones, ¿cierto? Combinaciones. Entonces me puedo ubicar en cualquier parte de estos dos cuadrantes. En cualquier parte de estos dos cuadrantes. Me puedo ubicar, por ejemplo, aquí, aquí, acá, 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 etcétera, etcétera. Y por lo tanto, esta resistencia que antes era real, ahora ya tiene dos componentes. Una parte que es real y una parte que puede ser reactancia inductiva o reactancia capacitiva. Y entonces se le cambia de nombre a este R cuando tenemos corriente alterna
Y la ley de Ohm viene a ser representada por voltaje igual a intensidad por Z. Reemplazamos R por Z. Y Z ahora, que también está medido en ohms, va a ser el R, este R que estaba acá, referido a la corriente directa, más algún tipo de reactancia. Esa reactancia se la representa con X, también en ohms. Y se le agrega una J para indicar que estamos en este eje y que por lo tanto no podemos sumarlas directamente. Son dos magnitudes distintas. Sería esto un número imaginario, pero no se le pone I, se le pone una J para no confundir con I de intensidad de corriente. Se le pone J. Esto es lo que nosotros llamamos impedancia. Ya no es una magnitud que se mide en una dirección, sino que se mide en dos direcciones. Viene a ser geométricamente un vector. Ok. La cantidad de la oposición, el grado de oposición a la corriente que ofrece un capacitor, que está medido en ohms, que viene a formar parte de esta parte de acá, viene dado por una fórmula que la voy a escribir aquí, XC. X quiere decir reactancia, C quiere decir capacitiva. La resistencia capacitiva, que se llama reactancia capacitiva, el freno al paso de la corriente alterna que ofrece un capacitor, viene dado por 1 partido por 2pi, la frecuencia por la capacitancia. La frecuencia medida en Hertz, la capacitancia medida en faradios y la reactancia medida en ohms. Si ustedes se fijan aquí, a medida que yo tengo una mayor capacitancia, quiere decir que hay más las placas, hay muchas más placas cercanas, que no se tocan pero que están cercanas. Al ser este número inverso, quiere decir que la resistencia cae. Si yo tengo solamente dos placas que están así, la capacitancia es baja y por lo tanto la resistencia es muy alta. Si C es muy bajo, la reactancia capacitiva es muy alta. Aquí hay mucha resistencia por parte de este capacitor que forma mis dedos. Pero aquí hay más capacitancia y hay menos resistencia, porque aquí la corriente alterna pasa más fácil de una mano a la otra. En el caso de la reactancia inductiva, que es el freno del paso de la corriente alterna que ofrece un inductor, este viene dado simplemente por 2pi f L. F la frecuencia medida en Hertz, L la inductancia medida en henrios y XL medida en ohms. Entonces, yo de esta manera puedo calcular de un modo simple la, um, la resistencia de estos componentes. Y, por ejemplo, si tengo un cierto condensador, capacitor, yo puedo medirlo y llegar, en el caso del capacitor, aquí abajo, ubicarme un cierto número acá. Si está unido a una resistencia, me va a dar un número acá. Esto es resistencia y esto es reactancia. La impedancia va a ser esta distancia. Esta es la impedancia y esto se llama Z. ¿Sí? Y este circuito tendría reactancia capacitiva. Por ejemplo, si esto fuera 30, a veces se le llama menos 30, para indicar que está hacia abajo, este circuito tendría 50 de resistencia real y 30 de reactancia capacitiva. Z, que es la impedancia, que es la suma entre comillas de ambos, aquí lo voy a poner, sería 50 más menos 30J. Y yo puedo calcular este Z usando el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y el Z va a ser la raíz de 30 cuadrado, que es un cateto, más 50 cuadrado, que es el otro cateto. Y eso me va a dar el Z.
en ohms. Entonces, hay dos formas de expresar la impedancia. Una es en la forma rectangular, que es esta, y otra forma es en la forma polar. La forma polar, yo indico el z, pero además tengo que indicar el ángulo. De las dos formas indico el mismo punto. La forma polar diría, no sé este valor, voy a poner acá lo que sea, 30 cuadrados más 50 cuadrados, ¿cierto? Pero tengo yo que indicar el ángulo aquí. No lo sé cuál es el ángulo, supongo que voy a poner acá menos 50. Entonces, la impedancia puede ser expresada en términos rectangulares, indicando el eje de la parte real y el eje de la parte imaginaria, o puedo indicarla de la forma polar, indicando la longitud de este vector y además indicando el ángulo. En este caso el ángulo es negativo ya que se encuentra hacia abajo. Bueno, ahora voy a calcular la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. En el caso de un condensador, capacitor, ¿cierto? Tenemos el símbolo. En el caso de una bobina, tenemos algo así. La oposición que ofrece este condensador al paso de la corriente puede calcularse como XC1 dividido por 2pi la frecuencia por la capacitancia de este condensador. Si hacemos un ejemplo, para una frecuencia de 7.15 MHz, por ejemplo, y el condensador tiene una capacitancia de 470 picofaradios, eso equivale a 0.00047 microfaradios. Si nosotros resolvemos esta fórmula, vamos a llegar a que la reactancia capacitiva es de 47.4 ohms. Eso quiere decir que este condensador a esta frecuencia ofrece esta resistencia al paso de la corriente alterna. Muy bien. Podemos hacer el ejemplo equivalente, pero en el caso de la bobina. Aquí lo que vamos a tener es reactancia inductiva, que es la oposición que ofrece una bobina al paso de la corriente alterna. En este caso, la fórmula es 2pi la frecuencia por la inductancia. Hay que recordar que la frecuencia está medida en hertz, la capacitancia está medida en faradios. Aquí la frecuencia en hertz y aquí la inductancia en henrios. Entonces, podemos hacer un ejemplo. Por ejemplo, en una frecuencia de 120 Hz, con una bobina que tiene una inductancia de 8 henrios. Si nosotros resolvemos esta fórmula, nos va a dar una reactancia inductiva de 6.030 ohms, un poquito más de 6 kilo ohms. Y entonces tenemos aquí la forma de calcular la resistencia que ofrece cada uno de estos componentes. Pero no es una resistencia pura, sino que es una forma de reactancia. Si por ejemplo hacemos el gráfico, el condensador, aquí en este caso, bueno, aquí está la resistencia real. Voy a hacer el otro gráfico acá de inmediato. Resistencia real, siempre en este eje, desde 0 para allá. En el eje vertical tenemos las reactancias. Arriba tenemos la reactancia inductiva.
abajo tenemos la reactancia capacitiva, que se representa con valores negativos. Entonces estas se anulan, ¿no? Se anulan. Entonces en un circuito siempre vamos a tener solamente una posición, o arriba o abajo, o cero. Bueno, en este caso tenemos una reactancia capacitiva de 47.4, sería por ejemplo todo este segmento, hasta aquí, menos 47.4 ohms. Aquí tenemos el condensador. En el caso de la bobina siempre va a estar arriba, por ejemplo 6030 ohms. Todo esto está en ohms. Ohms, 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 ohms. Ya lo puse. Entonces aquí está la bobina, aquí está el condensador. Y una resistencia pura estaría en este otro eje. Muy bien. Otra cosa que voy a aprovechar de comentar aquí es el factor de calidad. Factor de calidad. Q. Bueno, Q en el caso más simple se define como X partido por R. Entonces, una bobina o un condensador van a tener un cierto factor de calidad. Cuando una bobina o un condensador son de alta calidad, cuando tienen una alta reactancia y una baja resistencia, ¿cierto? Si este número es pequeño y este número es grande, la calidad va a ser alta. Por ejemplo, todos estos componentes en realidad tienen alguna forma de resistencia parte real, pero lo que nosotros queremos es que se ubiquen lo más pegaditos al eje vertical posible, que la resistencia que ofrecen sea muy pequeñita y que tengan en realidad mucha reactancia, sean ojalá reactancia pura, pero en el mundo real eso no es posible. Y para abajo lo que queremos es que sea la resistencia lo más real, lo mínima posible y que haya mucha reactancia. En ambos casos tendremos condensadores de alta calidad y bobinas de alta calidad. Cuando está pegadito aquí al eje, con cero resistencia real, eso es un caso teórico. En realidad no ocurre en la práctica. Siempre hay algún grado de resistencia real en estos componentes. De tal manera que el factor de calidad entonces puede medirse como la cantidad de reactancia partido por la cantidad de resistencia real. La reactancia partido por la resistencia real, tanto para condensadores como para bobinas.